Líneas de referencia. En la proyección anterior encontramos la línea external, que es una línea vertical imaginaria sobre la superficie ventral del cuerpo que corresponde a uno de los bordes del esternón. Luego encontramos la línea paraesternal, que es la línea imaginaria sobre la superficie anterior del cuerpo a mitad de distancia entre la línea mamilar y el borde del esternón. La línea medioclavicular, que es la línea imaginaria que se extiende hacia abajo sobre el tronco desde el punto medio de la clavícula. Luego tenemos la línea axilar anterior, que es la línea vertical imaginaria que continúa el pliegue axilar anterior cuando el brazo está en posición anatómica. En la proyección lateral encontramos la línea axilar media, que es la línea imaginaria que se encuentra equidistante de las líneas axiales anterior y posterior, entre las cuales baja desde el vértice de la axila. En la proyección posterior encontramos la línea axial posterior, que es la línea vertical imaginaria que continúa del pliegue axilar posterior cuando el brazo está en posición anatómica. La línea escapular es la línea imaginaria vertical sobre la superficie posterior del cuerpo que pasa por el ángulo inferior de la escápula. Y por último, la línea media posterior, que es la línea imaginaria vertical sobre la superficie posterior del cuerpo que la divide por igual en lados derecho e izquierdo. Proyección anterior. En la línea axilar anterior derecha, el pulmón llega a la octava costilla y la pleura a la décima costilla. En la línea medioclavicular derecha, el pulmón llega a la sexta costilla y la pleura a la octava costilla. En la línea paraesternal derecha, el pulmón llega a la sexta costilla y la pleura a la sexta costilla. En la línea external marginal derecha, el pulmón llega a la sexta costilla y la pleura a la sexta costilla. En la línea paraesternal izquierda, el pulmón llega a la cuarta costilla y la pleura a la cuarta costilla. En la línea external marginal izquierda, el pulmón llega a la cuarta costilla y la pleura a la cuarta costilla. Proyección lateral. En la línea axilar media, línea axilar posterior y línea axilar anterior, el pulmón llega a la octava costilla y la pleura a la décima costilla. Proyección posterior. En la línea axilar posterior, el pulmón llega a la octava costilla y la pleura a la décima costilla. En la línea escapular y línea media, el pulmón llega a la décima costilla y la pleura a la duodécima costilla. Auscultación pulmonar. Puede ser por anterior y posterior. En el triángulo supraclavicular se puede auscultar el vértice del pulmón derecho. En el primer, segundo y tercer espacio intercostal se puede auscultar el lóbulo superior del pulmón derecho. En el cuarto espacio intercostal se puede auscultar el lóbulo medio del pulmón. En el séptimo espacio intercostal más menos la línea axilar anterior se puede auscultar el lóbulo inferior del pulmón. Y por posterior, a nivel del primer, segundo y tercer espacio intercostal se puede auscultar el vértice del pulmón izquierdo. Y en el sexto, séptimo, octavo y noveno espacio intercostal se puede auscultar el lóbulo inferior de ambos pulmones. Dentro de la cavidad torácica existe un compartimento central llamado el mediastino, el cual se interpone entre las dos cavidades pulmonares, separándolas entre sí. Contiene el resto de las estructuras torácicas, como el corazón, la porción torácica de la tráquea, el esófago, el timo y otras estructuras. Se extiende verticalmente desde la apertura torácica superior hasta el diafragma y antero-posteriormente desde el esternón hasta los cuerpos de las vértebras torácicas. El mediastino se puede dividir en tres fases: mediastino superior, mediastino inferior y mediastino medio. Debido a la desviación hacia el lado izquierdo del vértice del corazón, el borde anterior del pulmón izquierdo presenta una profunda incisura cardíaca. Esta incisura deprime fundamentalmente la cara antero-inferior del lóbulo superior, y a menudo esta hendidura crea una prolongación delgada en la porción más inferior y anterior del lóbulo izquierdo, en forma de lengua, la língula, que se extiende por debajo de la incisura cardíaca y se desliza hacia adentro y hacia afuera del receso costo-mediastínico durante la inspiración y la expiración. Existen 4 principales focos de auscultación cardíaca. El primero se encuentra en el borde external derecho, también llamada zona aórtica, y en este se pueden escuchar los sonidos de la válvula aórtica.
El segundo se encuentra en el borde external izquierdo, llamado foco pulmonar, y aquí se pueden escuchar los ruidos de la válvula pulmonar. El tercero se encuentra en el borde external izquierdo. Aquí se oyen los ruidos cardíacos derechos y de la válvula tricúspide. El cuarto es el ápice o área mitral. Este se localiza en la línea media clavicular. Se oyen los ruidos cardíacos izquierdos y de la válvula mitral. Descripción de puntos de referencia de la anatomía palpatoria de tórax. Para palpar C7 tendremos que pedirle al paciente que haga una flexión de cuello. En esto nos va a dejar a la vista un bulto por la parte posterior. Este bulto se encontrará en C7 y T1. Luego de esto le pediremos que realice una extensión manteniendo nuestros dedos en C7, ya que al realizar esto veremos cómo desaparece T1 y queda solo C7, por lo que ahí le palparemos. Para la palpación de L4 tendremos que buscar las espinas ilíacas superiores y palpar desde estas hacia L4. La palpación de la segunda costilla tendremos que buscar el ángulo external para poder encontrar por su costado la cabeza de la segunda costilla y el arco anterior para ubicar el diafragma.